Si esa persona no te corresponde, probablemente no es la persona de tu vida. ¿Cómo ayudar a esas personas que tienen TDAH a no sentirse culpables consigo mismos? A esos padres que saben que su hijo puede padecer TDAH y que tienen miedo por su futuro. A ver, el TDAH tiene una mente diferente. Bueno, todos tenemos mentes diferentes, que es la diferencia de cada uno, ¿verdad? Y muchos TDAH son muy creativos porque buscan novedad, se aburren en la rutina. Todo enamoramiento tiene un pico de emoción que nubla la inteligencia. Si no nos enamoráramos, la especie se extinguiría. ¿Cómo superar una ruptura? Una pareja de muchos años, realmente nos hemos imaginado todo el futuro con esa persona y pues se da que no. ¿Qué herramientas das para salir de ese momento, ¿no? de esa tristeza, de esa soledad, de esa frustración? Toda ruptura es una pérdida de alguien a quien has querido. En el fondo, cuando nos enamoramos, en el enamoramiento hay una proyección de lo que somos en la otra persona. No es tanto lo que la persona de la que nos hemos enamorado es, sino la idea que nosotros nos hacemos de la otra persona. Cuando pasa el enamoramiento, que dura unos 6 meses, baja y ya vemos al real o a la real. Entonces es ahí cuando uno decide querer. Hoy nos acompaña Pilar de Castro Manglano, psiquiatra formada en centros de referencia como la Universidad de Navarra o NYU, con una mirada que va mucho más allá del diagnóstico. Además de su trayectoria clínica, se ha formado en mindfulness, MDR y psicoterapia integradora. Pilar no solo trata síntomas, sino que acompaña historias, contextos y cuerpos con escucha profunda. En este episodio hablaremos de salud mental, atención, TDAH, infancia, trastornos y pantallas. Pilar, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gonzalo, por la invitación. Para mí es un placer, la verdad, hablar de estos temas tan importantes y tan de hoy en día. Cuida de tu cuerpo como si fueras a vivir por siempre. Cuida de tu alma como si fueras a morir mañana. Esta frase la subí en Instagram porque me gustó. Me gustó porque realmente no somos fuera de nuestro cuerpo, ni nuestro cuerpo es una utilidad, sino somos nuestro propio cuerpo. Y yo pienso que el cuerpo refleja nuestra persona. Hay una integridad. Hemos vivido durante muchos siglos, tiempos, el dualismo, pero nuestro cuerpo refleja nuestra alma y hay que cuidarlo, porque yo pienso que también el cuerpo es algo sagrado. Jugamos con el cuerpo de una manera muy triste en esta sociedad en la que utilizamos el cuerpo como si fuera nuestro, pero al final lo mal usamos. Y porque detrás del cuerpo hay un alma, ¿no? Detrás de cada persona, detrás de cada cuerpo hay una persona con una historia, con un futuro, con un proyecto. Y cada persona es un tesoro. Y así me gusta ver a mis pacientes cuando vienen a consulta, como personas que tienen que cuidar no solo su cuerpo, sino también su alma, su corazón, sus afectos. Por eso me encanta mi profesión. Qué bueno, Pilar. Porque tú estudiaste medicina, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco. Y luego, pues te centraste mucho en la prevención de salud mental, el entender, ciertos trastornos, ¿verdad? ¿Qué te llevó a esa transición de estudiar medicina a enfocarte en esta parte, ¿no? Que es quizás lo que me gusta llamar, el garaje, ¿no? Del ser humano, el conocer el cerebro en su máxima expresión. Pues en la carrera me encantó la asignatura de neurología, no tanto de psiquiatría, porque me parecía, yo estudié en la Universidad de Valencia y me parecía que la psiquiatría daba miedo, era gente muy peculiar, muy curioso. Pero en mi adolescencia viví un episodio de una persona que se precipitó, una adolescente, y yo pensé, ¿cómo es posible que se pueda pasar por la mente de una persona el querer quitarse la vida? Y me sentí en ese momento muy afortunada de decir, qué suerte tengo, que la familia que me quiere, los valores que he recibido y que he tratado de vivir, digo, ¿qué le habrá pasado a esa mente en ese momento de desesperación para quitarse algo que es un regalo, que es la vida? Y ahí me impactó mucho. Luego, durante la carrera quería hacer medicina porque me gusta ayudar a la gente y me parece que es una carrera apasionante. Y conocer el cerebro y su funcionamiento pues me apasionó también. Así que decidí hacer psiquiatría. Dejaba un poco de lado la parte médica, pero la psiquiatría es medicina. Y cuando vas conociendo el cerebro, ves la unión tan
tan bestial, porque es impresionante, estamos completamente unidos. Mucha gente que va al digestivo porque tiene una úlcera, de fondo tiene estrés. Y cuando estudias en medicina, miras la etiología o el origen de las patologías y en casi todas dice el estrés, porque el estrés hace que se activen o muten genes o muten vulnerabilidades o hay una afectación dermatológica, digestiva, neurológica, endocrinológica. Y la mayoría de las patologías, lo que pasa es que si digo esto, todo el mundo vendrá al psiquiatra. Y es verdad que si sabemos cuidar de nosotros, en el fondo, evitaríamos un montón de problemas médicos. Porque igual que todos los órganos en el cuerpo están interconectados y son importantes, pero el más es el cerebro y es el que menos cuidamos. El que menos cuidamos. Y si cuidamos de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, cuidaremos de todo nuestro organismo. En el rostro se ve todo. Bueno, si sabemos ver, pero se sabe la historia de la gente. En una mirada puedes ver un montón de cosas si sabemos ver. Así como los digestivos, ¿no? Hay personas que dicen, uy, tú tienes estómago lento, tú tienes, ¿no? He conocido gente muy crack, traumatólogos que conocen personas. Al final estamos viendo personas, pero hay una unidad. Y el órgano más importante es el cerebro. Y el cerebro lo estudiamos los neurólogos y los psiquiatras. La parte que estudiamos nosotros a mí me parece apasionante porque en psiquiatría las cosas tienen solución si se cogen a tiempo. Tardíamente también. Lo que pasa es que se complican, ¿no? Y esto es como los tumores. Si se coge el tumor al principio, erradicas la enfermedad. En medicina, en psiquiatría, pasa lo mismo. Si coges la enfermedad a tiempo, evitas complicaciones o sepsis, que son ya trastornos de personalidad. Esto es lo que le llamo yo. Puede ser primero una ansiedad que si no se trata a tiempo se va complicando y va afectando a todas las áreas de la vida, ¿no? Entonces estudié primero psiquiatría de adultos y me di cuenta que la raíz o casi todas las patologías empiezan en la infancia y en la adolescencia, que si no se cogen a tiempo se van complicando, ¿no? Con adicciones, con vidas dobles vidas, con muchos problemas luego de trabajo, laborales, problemas conyugales, que en el fondo había una mala gestión de uno mismo. Y eso tiene un impacto en la familia, un impacto directo en la sociedad, ¿no? Estamos queriendo poner parches en la sociedad, ¿no? Que todo el mundo tenga solución para todo, pero la solución se habría resuelto al principio y económicamente nos iría mucho mejor a todos. Totalmente. Tiene todo un impacto en la persona, en la familia, en la sociedad. O sea, si conociéramos mejor cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo, y pues la verdad que resolveríamos muchísimos problemas. ¿Cómo saber cuáles son los primeros indicios para ir a psiquiatra? El otro día hablaba con un amigo y hablábamos de una metáfora que, bueno, que las experiencias de la vida, pues bueno, hay que echarles agua, ¿no? Van creciendo raíces, pero muchas veces pues, estas raíces se van envolviendo unas a otras, ¿no? Se tuercen, pueden crecer malas hierbas. Exacto. ¿Cuál es el primer indicio de oye, ¿cuándo pedir ayuda? Sí, un poco, sí. ¿Cuál es el primer indicio de están creciendo malas hierbas, tengo que hacer algo al respecto y acudir a pedir ayuda? Sí, muy buena pregunta. Vamos a ver. Yo creo que a nivel social lo más importante es una educación sana, basada en valores, porque cuando basamos en valores vamos aprendiendo, ¿no? a vivir. Y los valores, que los clásicos han fortalecido sociedades. O sea, estamos dinamitando muchos valores que en el fondo nos han salvado de siglos, ¿no? Y estamos de alguna manera rompiendo con valores o cuestionando cuando han funcionado siempre. Hay otras cosas que no han funcionado y hay que mejorarlas, que aunque haya muchos avances, el ser humano sigue siendo el mismo. Y algo está fallando, nos estamos desviando porque vamos acelerados y cada vez hay más problemas de salud mental porque no estamos viviendo conforme a unos valores o unos principios y nos vamos acelerando y estamos dejando que un montón de factores externos nos dinamiten. Entonces, ¿cuándo pedir ayuda? Hay que pedir ayuda. Primero, yo creo que nuestra familia nos ayuda más que nadie. A veces pregunto a la gente, me vienen con problemas, digo, ¿qué te ha dicho tu madre toda la vida? ¿Qué te ha dicho tu novia? ¿O qué te está diciendo tu novio? Porque al final va a ser lo mismo. Y si no lo cambias o no lo mejoras, te lo dirán tus hijos. Entonces, ¿cuándo pedir ayuda? Pues depende del problema. Vamos a ver.
yo creo que hay que diferenciar entre la necesidad de un psicólogo y un psiquiatra, un médico, ¿vale? Es verdad que el psiquiatra está muy mal visto y muy estigmatizado, nos ha hecho mucho daño el cine e incluso hasta los propios médicos somos los peores con los compañeros, ¿eh? Dices, no voy a llevarte al psiquiatra, como si fuera lo peor. Tampoco ahora quiero promover el ir al psiquiatra porque estamos colapsados, ¿no? No se trata de eso. Se trata de identificar si hay un problema que me está afectando a una o dos áreas de mi vida. Tengo que pararme a pensar. Quizás si el problema ya lo tengo identificado y a pesar de las ayudas que tengo, los consejos de mis padres, de mis amigos, de un director espiritual o de alguien que sé que me ayuda, no me valen o no son suficientes, tengo que quizás ir más atrás o más al fondo para ver cuál es el problema. A veces uno prefiere al psicólogo porque me ayuda. Sin embargo, a veces hay problemas. Me he encontrado casos de personas que han ido 10 años a psicólogos, me vienen a consulta 10 años semanalmente y me cuentan un problema que era un problema pues, de interpretación de la realidad, de cosas que habían ocurrido, de asociaciones, habían ido muchas veces. Digo, mira, lo que tú tienes es esto, ¿no? Pues en ese caso fue una depresión. En otro caso me ha venido alguna persona, pues un TDAH. Y cuando pones solución a la raíz, todo lo demás se resuelve. Dices, tantos años de haber ido al psicólogo. Sin embargo, ese psicólogo en concreto, que además no dijo, mira qué cómoda, ¿no? Qué fácil. Has ido a lo fácil, ¿no? A la medicación. Y has mejorado. Bueno, esta persona tomó medicación durante 2 años o 2 o 3 y al tercer año, con psicoterapia, muy poquitas sesiones, porque le fui diciendo lo que tenía que trabajar, ya le he dado el alta. Ya no va al psicólogo ni al psiquiatra, se ha resuelto todo. Entonces, de alguna manera hay que ir al psicólogo cuando creo que lo necesito para problemas afectivo-emocionales, con el tema del sueño, uno tiene que aprender a hacer lo que es higiene del sueño, lo que es gestión de la propia vida, pues a lo mejor un psicólogo te puede ayudar o ir a la causa a veces de mis problemas, que no todo es trauma, no todo es que de niña mi madre no me atendía, yo estoy un poco cansada de escuchar de ir a nuestra infancia a buscar culpables. Pero a ver, la psicoterapia no es eso. La psicoterapia es que alguien te enseñe a conocerte y aprender a vivir. Pero no es ir a buscar los culpables a mis padres o que no, 1000 cosas que han pasado, ¿no? Todos tenemos problemas en la vida. Hay problemas pequeños y problemas gordos. Esos problemas gordos, ante los problemas el ser humano tiene la grandeza interior de ser capaz de superarlos. Y esto es lo que uno tiene que encontrar. Por definición. O sea, esto creo que es importante recalcarlo para dar un poco de esperanza a todas esas personas que vean que se les hace la vida un mundo. O sea, por definición, el ser humano es capaz de superar todos los problemas. Y cuando no, necesitamos ayuda para encontrar esas herramientas. Las psicoterapias son herramientas, pero el protagonista de cada vida es uno. La belleza de la psicoterapia es que encuentras a alguien que te escucha, que en quien te encuentras, porque nos conocemos en el otro, y que es un buen espejo a tu vida. No es una persona de la que dependas. Eso es un error. O sea, depender del psicólogo es un error. El psicólogo tiene que ser un medio para que tú encuentres herramientas para sobrellevar tu vida. Y esto es lo bonito de la psicoterapia, de una psicoterapia limpia, que tiene un principio y un fin. Y yo me quito de en medio. Yo no puedo ser la persona de la que la gente dependa, ¿no? O sea, hay un error a veces en esa psicoterapia o esa psicología mal entendida, ¿no? Entonces, la persona, cada ser humano, tiene que ser... Tenemos la grandeza o la belleza de desarrollarnos al máximo en nuestra plenitud, ¿no? De ser capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos a lo largo de la vida. Y tenemos toda la vida para ello. Tenemos la vida para equivocarnos, la vida para superarnos y al final de nuestra vida poder restaurar los daños que hemos hecho. A los padres les digo muchas veces, no sois perfectos, nadie nos ha enseñado a ser padres. Pero lo bonito es que en ese aprender a querer a los hijos y aprender a querernos en el matrimonio, aprender a querernos, porque lo más importante es amar, pero saber amar es también un logro, ¿no? Y es un aprendizaje, porque saber querer no sabemos todos. Y lo importante es que cada uno encuentre en un psicólogo una ayuda. ¿Y cuál es nuestro papel de médicos? ¿Vale? Yo analizo la persona, también he estudiado psicoterapia porque me encanta hacer psicoterapia también, y entender que hay un porcentaje muy pequeño de las patologías, digamos de un 3%, dependiendo de la patología. En el TDAH, que hablaremos ahora después, hay un 8%. Muchos de los problemas tendrán un 3% genético médico, ¿vale? Pero la inmensa mayoría de problemas,
un 45% de los problemas se explican por la parte afectivo, emocional o de adaptación, que a veces hace falta herramientas para aprender a vivir, ¿no? Saber vivir, que es saber andar, saber cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro corazón, qué nos hace felices de verdad, que no es todo lo que nos venden, ¿no? No es todo lo que se dice que te va a hacer feliz, te hace feliz, mentira, no es verdad. Nos crean necesidades porque la gente necesita dinero. Y entonces en la pandemia nos hemos dado cuenta que necesitamos muy poco para ser felices. Totalmente. Y lo más importante a veces es lo que menos cuidamos, que es la familia, la gente que queremos. Invertimos mucho tiempo en tonterías que malgastamos el tiempo con las pantallas y las redes y luego tenemos a los de al lado y pasa el tiempo y dices, ¿qué he hecho yo con el tiempo que se me ha dado, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuándo ir al psiquiatra? Pues cuando a veces la psicoterapia no funciona hay que ir al psiquiatra. Cuando tengo un problema como el TDAH o tengo una depresión, y hay que ver que es un problema que se alarga en el tiempo, que no lo sé resolver y hay que ir a ver la causa, ¿no? Porque una depresión tiene una causa también química de un mal vivir hace que bajen los depósitos de serotonina. Y al bajar los depósitos de serotonina puedo ver la vida en negro. Y ese ver la vida en negro no es que la vida sea negra, sino mi forma de ver la vida es la que está mediada por esa depresión. Y tengo que aprender a vivirlo de otra manera. ¿Cuándo pedir? A veces tenemos que pedir ayuda cuando nosotros necesitamos o estamos sufriendo o cuando otros sufren por mi causa. Que ahí es otro problema. Claro. Hay gente que no reconoce que tiene un problema y echa la culpa al mundo. Pero si tienes a tu marido, o tu mujer, o tus hijos, o tus amigos, o en el trabajo, pierdes el trabajo, tienes tantos problemas y te dicen, oye, mírate, y digo, no. Esa persona hay que saber escuchar, porque a lo mejor sí tengo un problema y estoy causando un problema a los demás con mi forma de ser o mi forma de actuar. Entonces, esto es un tema importante. Entonces, ir al psiquiatra depende, pues si hay insomnio o hay un descontrol en la conducta sexual o un descontrol en la conducta alimentaria o cuando no controlo mi vida, un descontrol en mi gestión del tiempo, que a lo mejor hay un tema de TDAH o un problema de adicciones, que la falta de control muchas veces tiene no solo un mal hábito, sino también problemas a nivel químico que me impiden, con lo que estoy luchando y no sé cómo resolver. La química es una ayuda, pero una química sin un cambio vital, un cambio en hábitos, va a fallar, ¿no? O sea que el tratamiento eficaz en psiquiatría es siempre tratamiento farmacológico y psicoterápico. El farmacológico temporal, el psicoterápico también, pero que haya un cambio real en nuestro estilo de vida, en nuestro modo de vivir y de percibir la realidad o interpretar la realidad. En algunas entrevistas he visto cómo hablas de la familia como un remanso de paz, ¿no? Como el hogar al que todos quieren volver, pero tristemente para muchos pues la familia también es un lugar de conflictos, de ruido, de incomprensión. ¿Qué le dirías, por un lado, a esos padres que sienten que no saben cómo acompañar emocionalmente a sus hijos y, por otro lado, a esos adolescentes o a esos hijos que ven a sus padres como una amenaza más que como un refugio? Qué buena pregunta. Vamos a ver. La familia realmente es el núcleo de la sociedad. Históricamente, si una familia es sana, los hijos pueden tener un TDAH, se resuelve, me explico, pero crecen sanos porque tienen su punto de referencia. Cuando hay problemas en la familia es que o el padre o la madre pueden estar mal y no lo saben, o no saben cómo comunicarse bien. Y la familia es donde uno se tiene que sentir incondicionalmente querido y a la vez corregido para ser mejor, pero no todo el día corregido, ¿no? En la familia es donde nos decimos la verdad, donde uno puede ser uno mismo. Ese debe ser el hogar. Y donde uno puede equivocarse. Y uno puede estar en zapatillas y al mismo tiempo cuida y feo, sí. Pero al mismo tiempo cuida para estar a gusto con los demás, ¿no? Cuida de su aspecto, sí. Tiene que también tener unos mínimos de convivencia sana, porque es en la familia donde se va generando los hábitos. Uno aprende a ser disciplinado, ¿no? A levantarte un horario, sí. Colaborar, la familia se saca entre todos, ¿no? O sea, que tengan sus encargos, sus responsabilidades, que aprendamos a pensar en los demás, qué detalles puedo tener, cómo colaboro, cómo aporto. Y eso es toda la educación que se tiene que generar en la familia. Es cierto que en la adolescencia tenemos que contar, tanto padres como hijos, que va a haber conflicto.
Porque el adolescente empieza a buscar los límites y quiere traspasarlos, porque eso es propio de la adolescencia, quiere saber hasta dónde puede llegar, quién es, tener su propia autonomía, y a veces empieza a desafiar pues creencias, formas de hacer, es lo propio del adolescente, ¿no? Entonces, bienvenido adolescente al mundo de los padres. Entonces, los padres tienen que en ese momento aprender a negociar, poner límites, al mismo tiempo que dar libertad entre lo opinable. Hay cosas que se pueden opinar y otras que no. O sea, hay cosas que son convivencia y hay que un horario o tienes que colaborar, sino, oye, montamos un hostal. Un hotel, ¿no? O un hotel. Esto no es un hotel. Exacto. Es una frase bastante... Exacto. Y entonces hay que comprender, escuchar y llegar al corazón del adolescente dándole su responsabilidad y que vuele, que empiece a tener autonomía afectiva, económica todavía no, pero también tiene que saber gestionar su dinero, aprender, ¿no?, a sacar su dinero de adelante o sacar clases particulares si pueden y colaborar, ¿no? O sea, yo creo que la familia es labor de todos, pero los padres ahí es fundamental que sepan... que aprendan durante la época en la que hay todo un periodo. Si la vida es muy bonita, si la sabemos vivir, ¿no? El ser padres, empiezas con el niño pequeñito y tienes que ir construyendo en la relación, ¿no?, del conyugal o en la pareja, tienes que empezar a crear el hogar, cuáles van a ser nuestros rituales buenos, familiares, nuestras costumbres, lo propio nuestro, la identidad familiar, ¿no? Y pasárnoslo bien. En las familias se lo tienen que pasar bien. Hay que trabajar la comunicación. Una buena comunicación entre los padres va a mejorar la comunicación con los hijos. Porque hay espacio para enfadarse y para desenfadarse, para pedir perdón, para volver a empezar, para aprender, para contar unos con otros de manera colaborativa, no impositiva. Claro. Para todos esos padres, por ejemplo, o hijos que también, al final no, es ambas partes, ¿no?, las que tienen que converger, ¿no? Pero ¿cómo empezar con esa pequeña conversación que a veces es la que desencadena todo para bien, ¿no? Y que fortalece esa comunicación intrafamiliar? ¿Cómo empezar? Hay que generar espacios de comunicación desde bien pequeños. O sea, primero la familia, en la etapa primaria, los niños van a hacer lo que quieran los padres. Ya en la preadolescencia es la clave. Es ahí donde vamos a empezar a trabajar esos momentos de conversación. Conversación con mi padre, conversación con mi madre, a solas. Hay cosas que las lleva el padre, otras cosas que las puede llevar la madre, que el niño pueda encontrar su espacio de comunicación, no de depender de los padres, sino hacerles colaboración, o sea, preguntarles, oye, ¿tú qué piensas? ¿Y qué has pensado? Y ayudarles a pensar. Y ahí es donde está lo que es aprender a pensar libremente. Enseñar a pensar es razonar, es analizar, es cuestionar. Y con los hijos se puede preguntar, oye, tenemos que hacer esto, ¿qué haríais primero? Entonces le vas haciendo al hijo pensar, oye, papá, pues yo creo que tú puedes, oye, qué buena idea. Y vas haciéndoles pensar, compartir, ¿no? Y hablar en voz alta. Y entonces uno le va enseñando al hijo a pensar, a tenerle en cuenta, darle su protagonismo, al mismo tiempo que ponerle en su lugar, porque al final los padres son los padres. No eligen los hijos el hotel, no eligen los hijos elige el matrimonio, ¿no? Total. Y al hijo, pero se va contando con ellos y generar esos momentos en los que yo veo, tiene que haber una comunicación emocional. Si el hijo está enfadado o la hija está enfadada, ¿no?, el adolescente, le dices, oye, ¿cómo estás? Bien. Hay una incongruencia entre la comunicación verbal y no verbal. Y ya sabes que no te quiere contar. Entonces, hay que trabajar la comunicación empática, que es muy fácil. Primero lo que observas. Oye, María, me has dicho que estás bien, pero te veo enfadada. Primero le haces un reflejo de cómo te sientes. Me inquieta, me preocupa que si te está pasando algo malo no puedas comunicarlo, ¿no? Entiendo, y entonces ahora empatizas con ella, que no quieres contármelo y que quieres resolverlo por ti misma. O entiendo que en este momento no quieres hablar de ello. Y se termina con una petición. ¿Qué te parece si dentro de un rato nos vamos a tomar algo y me cuentas? O si quieres, yo estaré en la cocina y me puedes contar. Le das un espacio y así juntas quizás lo resuelves antes. O sea, de alguna manera le estás ayudando a empatizar con el otro
empatizar consigo misma, porque a lo mejor no sabe ni lo que le pasa, ¿no? Ni Sí. sabe poner nombre a lo que le pasa, Claro. y al final le das una solución conjunta, ¿no? Y que al final es ella la que va a tomar la decisión, al final es ella la que tiene que resolver el problema. Pero tú te pones de posición de entrenador de vida. Los padres tienen que ser entrenadores de vida. Qué bueno. Muchas veces, o sea, la vida pues tiene desgracias, ¿no? Cuando se vive una desgracia en el ámbito familiar, pues una pérdida de un trabajo, un problema familiar con hermanos, con familia, ¿cómo hacer para no trasladar ese problema que está viviendo el padre a los hijos? Vamos a ver. Dependiendo de la etapa de los niños, se puede transmitir o comunicar el mensaje, o se puede intentar esperar, ¿no? Si son adolescentes ya se les puede ir hablando de la realidad, ¿no? Para que también ellos asuman y colaboren y vivan eso de una manera, porque van a aprender del padre o de la madre, si ha perdido el trabajo, a superar esa dificultad y se van a sentir apoyados por los hijos. O sea que a veces cuando viene un mal a la familia tiene que convertirse en un reto personal y también familiar. Puede ser un motivo de aprendizaje si lo hacemos bien y no cargamos excesivamente la responsabilidad en los hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, o una enfermedad o un hermano malito, que al final los de alrededor siempre va a haber una dinámica familiar que intenta compensar emocionalmente los daños o las colateralidades del daño, ¿no? Sin embargo, hay que acompañar y a fortalecer, porque el mal siempre ayuda, o sea, las cosas que salen mal siempre ayuda a ganar en responsabilidad, o sea, nos hace mejores. Y al mismo tiempo hay que acompañar en las carencias que a veces uno puede, por responsabilidad, no decir algo, que tengan su espacio de poder comunicar un problema o lo que sea, aunque haya un problema mayor, ¿no? O sea, el hacerlo unidos, o sea, el trabajar unidos, primero el matrimonio y luego saber trasladar la información necesaria a los hijos, no decir toda la información, porque no son ellos los que tienen que sacar adelante el problema. Pero que haya un problema ahí y que se pueda comunicar en adolescentes les ayuda a mejorar, les ayuda a madurar y les ayuda también a que se puede hablar de los problemas en casa. Claro. Si no, a veces tapamos, no se habla y se hacen tabúes. Sí. Y los hijos no son tontos. Claro. Los hijos ven cuando hay un problema, ¿no? O sea, los niños, que todos hemos sido niños, que nos damos cuenta de cómo está nuestro padre o nuestra madre. Totalmente. Aunque me digan, no hay problema, pero si lo estamos viendo. Total. Tiene que haber una transparencia sana, pero no una dependencia que es contar absolutamente todo, ¿no? O sea, hacerle partícipe. Hacer partícipe en la medida adecuada a su edad del problema. Claro, genial. Uno de tus focos es el famoso TDAH, que a veces genera mucha incomprensión. Hay quien lo banaliza, hay quien lo estigmatiza. Desde tu experiencia clínica y también humana, ¿cómo deberíamos mirarlo para dejar reducirlo a una etiqueta de un niño movido? Bueno, pues a ver, el TDAH está muy manoseado, a la vez poco conocido, a la vez muy, por un lado, estigmatizado, o sea que se está quitando el estigma. Al final parece que todo el mundo sabe de TDAH, ¿verdad? Entonces quiero clarificar qué es el TDAH. El TDAH es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es un título un poco complejo porque tiene tres síntomas nucleares, que es la hiperactividad, la inatención y la impulsividad. Estos tres síntomas nucleares no se dan igual en todos los niños, ni en todos los adolescentes ni adultos. Se dan de manera diferente. Hay subtipos, o se llaman fenotipos, que es la manifestación de ese diagnóstico o trastorno en cada hijo. Digo en cada hijo porque en muchas familias donde hay un TDAH hay otro, y de distintos modelos, ¿no? O fenotipos. Entonces, es el trastorno del neurodesarrollo más común, que es no solo común, sino que una vez se identifica, es tratable. Y es lo interesante, que se puede tratar. ¿Por qué? Porque se trata de un desarrollo madurativo lento. Puede ser, y un desarrollo madurativo precoz en la impulsividad. Dependiendo del subtipo, puede ser el impulsivo hiperactivo, puede crecer mucho más rápido toda la parte de la impulsividad y ser los malotes en la preadolescencia o en la adolescencia, o los niños trastos, movidos, impulsivos, que la lían parda, ¿no? Que pueden ser o muy simpáticos, te caen muy bien, entonces el profesor le cae bien. Muy adulador, muy... Eso, que sabe camelar y... don de gentes, ¿verdad? Se suele vincular mucho. Don de gentes y pueden manipular un poquito y consiguen caer bien, ¿vale? Pero hay otros que no caen bien, que son los negativistas desafiantes, ¿vale? El TDAH puede ir, digamos, comórbido
comórbido es que se da con más patologías al mismo tiempo, ¿vale? Vale. Entonces, digamos que el subtipo inatento impulsivo puede ser, hiperactivo impulsivo, Sí. puede ser movido en clase, que la lía te llama la atención muchas veces, ¿no? Sí. Se levanta cuando no debe, interrumpe, Habla, molesta. parece que lo hace a propósito, pero no lo hace a propósito, sino porque se distrae con cualquier cosa y va a la recompensa inmediata. Esa recompensa inmediata es lo social, el caer bien a los amigos. Sí, el ser reír, el payasete, ¿no? Sí. Y tener ahí un liderazgo, ¿no? Con tu grupo de amigos. Sí. Y te da igual lo que diga el profesor porque te cuesta mantener la atención. Bueno, este grupo de niños se le llama el TDAH, que activa lo que son las vías frías y calientes, o sea, las vías calientes del cerebro. Hay un TDAH que es el inatento, que sería solo el que activa o afecta a las vías frías del cerebro, que es lo cognitivo, solo la atención. Y son niños más dispersos, más inatentos, son buenos. Se les llama buenos porque no molestan, pero no son buenos. Ser bueno es elegir el bien. Un niño buenico o bueno que no molesta, dice, ¡ay, qué niño más majo!, ¿no? Sí. Qué monada, pero no se ha enterado de nada en clase. No te la ha liado, pero no has seguido la clase, Claro, está como mirando ausentes. están ausentes, Sí. los amigos les llaman empanados, ¿no? Esos. O apardalaos, no se enteran. Sí. Estos inatentos son los que su desarrollo madurativo cerebral es del córtex prefrontal va más lento y también va más lenta la parte parietal. Digamos, el córtex parietal, que se encarga de la atención, del tiempo, del timing, del control del tiempo, no lo tienen. Por eso llegan tarde a los sitios. En casa los padres tienen que ir detrás porque iban a por una cosa y se quedan en el baño o en la cocina. Sí. O dejan ¿no? abierto un armario. Donde pasan van dejando todo abierto, o están dispersos, o se iban a cambiar y solo están con el calcetín, son muy lentos, ¿no? Estos son los inatentos y viven en Happylandia, ¿no? Son niños felices, pero no se enteran de nada, ¿vale? Estos son, digamos, los que tienen activada o afectada la vía fría del cerebro. Los que tienen activada la vía caliente, que son los hiperactivos impulsivos, también a veces tienen inatención, cometen errores por no fijarse, porque están más atentos a la inmediatez. Vale. Entonces, son niños que les cuesta mantener la atención sostenida. Mantienen la atención solo en lo que les recompensa inmediatamente, en lo que les gusta. ¿Vale? En los videojuegos, no sé qué. Por eso los padres dicen que no tienen atención, se centra cuando le da la gana. Claro. ¿Vale? Pero en el fondo están hiperfocalizando en lo que les da una recompensa inmediata, pero no mantienen en lo que no les da recompensa a largo plazo. Entonces tienen una atención sostenida débil o frágil. Entonces claudican, se distraen con cualquier estímulo. ¿Vale? Estos niños, que son más problemáticos, van a tener más inputs de los padres y profesores negativos. Oye, siéntate bien, pórtate bien, ¿quieres que te lo he dicho 50 veces? Acaban gritándoles, ¿no? Y los niños son muy sensibles. Afecta la confianza, ¿no? Afecta la confianza y baja la autoestima, porque no se enteran, ¿vale? De las cosas. Entonces sí que se enteran de los enfados, de los gritos de los padres, ¿no? Y los mensajes es que eres un vago, es que ya te lo he hecho 50 veces, y van recibiendo un input negativo. Por tanto, el autoconcepto va generándose un concepto negativo de sí mismos. Y van viviendo la vida sorteando o escaqueando las dificultades, porque cuando quieren conseguir algo lo consiguen. Pero son más dependientes de la recompensa inmediata. Se frustran muy rápido y son muy sensibles, les afecta todo. Entonces, digamos, cuando conocemos el cerebro y vamos viendo cómo va madurando a lo largo de las distintas etapas, el TDAH madura de una manera más lenta, hasta los 21 o 23 años, 21 en las mujeres y 23 en los varones. Y esto se sabe por ciencia, o sea, esto no es un mito, hay estudios de investigación, si entran en Google ven la cantidad de estudios de investigación en TDAH en los últimos años, aunque hay tratamiento desde 1950. El TDAH, era una tesis doctoral que ha hecho una doctoranda mía que defendió en noviembre, hicimos un análisis del TDAH, de la historia del TDAH en España, analizando desde la preguerra, de la guerra civil y posguerra, y quiénes eran los que identificaban los niños con TDAH, los maestros. Los primeros estudios están hechos por profesores maestros que identificaban chicos, chavales listos, pero que no prestaban atención. Entonces, ¿qué hacían? Pues les hacían dar una vuelta, que corrieran un rato, les pedían recaos porque no paraban y luego les captaban la atención. Claro. Veían que eran niños buenos, listos, pero no podían, no eran capaces de estudiar. Ah, claro. Y eran los maestros. De hecho, ahora estamos formando a muchos profesores, muchos maestros, porque son los primeros que identifican fuera del entorno familiar
quiénes dentro de lo que es la campana de Gauss o la curva de Gauss, aquellos chavales en el aula que no están centrados, que son más inmaduros. Entonces, esto es muy interesante. El cerebro, o sea, lo que es la madurez, hablaba al principio, ¿no?, de la plenitud de la persona, ¿no?, el desarrollo máximo. Pues el cerebro tiene una madurez biológica, química, o sea, química neuronal. Se ha visto que los niños con TDAH que no son tratados químicamente, el grosor del cerebro a la edad adulta es más delgado que el grosor cerebral del córtex prefrontal de un desarrollo madurativo sano o normal. Y aquellos que han sido identificados como TDAH y han tomado metilfenidato, han sido tratados con metilfenidato, ese grosor aumenta y se iguala a los normales, al desarrollo madurativo normal. Lo bonito del TDAH es que si se trata a tiempo, podemos conseguir que ese córtex se desarrolle al máximo y que se cure, porque yo he dado muchas altas en la vida universitaria de chavales que he ido siguiendo y de niñas que he ido siguiendo y van madurando hasta que les quito el tratamiento y ya de por vida ya no necesitan medicación. Qué bueno. Un 60% se mantiene durante la vida adulta. Van a necesitar medicación para cuando necesitan tareas, por ejemplo, de focalización, de centrarse, porque no tienen la capacidad de centrarse y relajarse, ¿no? Se relajan muchas veces y les cuesta focalizar. ¿Qué hacen los TDAH para poder focalizarse, los que no han sido tratados médicamente? Se autopresionan, se cargan de cosas para meter más caña en su cerebro y ejecutar. Utilizan la presión para esa curva a nivel prefrontal conseguir un poco de concentración. Y utilizan la ansiedad o los deadlines, dejan todo para el final para concentrarse. Se dispersan, no sé qué, les cuesta mucho ponerse, iniciar. Estos son los que estudian el día antes, dos días antes. Ahí están. Entonces, claro, TDAH hay en todas las personas en todos los tipos. Puede haber niños con CI o cociente intelectual bajito que tienen TDAH, o chicos o chicas con un cociente intelectual muy alto, ¿no?, altas capacidades, que también tengan TDAH, que son hiperactivos, inquietos, impulsivos. El TDAH tiene esos 3 síntomas: inatención, que les cuesta centrar la atención, iniciar, les cuesta mantener la atención en tareas arduas o que no te dan recompensa inmediata, y finalizar las cosas o monitorizar. Claro. Eso es el TDAH. Y la inatención. Los inatentos, hay gente que tiene, a ver, aquí lo explico, el TDAH puede ir asociado o no a mayor o menor disfunción ejecutiva. Puedo tener un TDAH leve o un TDAH grave, moderado o severo. El TDAH leve, hay mucha gente con TDAH leve que no sabe que tiene TDAH, ¿vale? Pero va a tener muchas dificultades en su vida, hacemos tips, trabajamos de otra manera. Pero podemos malvivir, sortear la vida. Sí, vas aprobando, vas tirando. Carrera, el trabajo pues te va bien, pero todos saben que podrían dar más de sí. Exacto. Esto es. Todos saben que podrían dar más de sí. Luego hay un TDAH moderado y otro grave. Estos ya van teniendo más problemas en otras áreas de la vida. Entonces ahí decíamos que hay moderado y grave. Dentro de los moderados y graves se agravan por la comorbilidad. Cuando decimos comorbilidad es que un problema que se puede resolver con una medicación, entendiendo la causa y las consecuencias, se va complicando con otras cosas, ansiedad, depresión. Claro, piensa que si una persona se equivoca constantemente, le han corregido toda la infancia, llega a la vida adulta, con la novia o con el novio no consiguen compenetrarse porque se enfada ante la mínima frustración, no llega a tiempo, no sé. Al final acaba uno frustrado consigo mismo y acaba uno deprimido, porque ese modo de vida hace que muchos TDAH, por ejemplo, se quedan enganchados en bucle de pensamiento obsesivo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué les ocurre? Que actúan impulsivamente y cuando han actuado y se han equivocado es cuando piensan. Y entonces se enganchan en darse vueltas y se echan la culpa, o pasan de echarse la culpa o echan la culpa al mundo. Los TDAH echan la culpa de los problemas a los demás y no asumen su parte de responsabilidad y eso genera mucha fricción en las relaciones. Entonces se puede ir complicando. Claro, el TDAH hemos dicho que tiene comorbilidad, más los de la vía caliente, los impulsivos, o incluso inatentos impulsivos a veces también ocurre.
tienen más riesgo de conducta adictiva y de comportamiento adictivo, porque no piensan en las consecuencias a corto y largo plazo, porque van a la búsqueda de la novedad inmediata y por tanto consumen más marihuana, y al consumir marihuana, la marihuana va directa al cerebro. Se habla de que la marihuana es inocua, pero al final hace muchísimo daño y genera problemas de agresividad, violencia, y se le llama esquizofrenia-like. Afecta a unos núcleos cerebrales que hace que la gente se empiece a emparanoiar y empiezan a tener más pensamientos obsesivos, a veces más crisis de pánico, ansiedad, depresión, por haber fumado marihuana. Y esto he visto cientos de casos, un montón de universitarios que empiezan, y adolescentes que empiezan con problemas de conducta porque tenían un TDAH y por impulsividad y no frenar y no pensar antes de actuar se han ido complicando con otras patologías y acaban con problemas adictivos. Y obviamente eso tiene un impacto negativo en los estudios, en la familia y en la sociedad. En un TFG, en un trabajo de fin de grado de una alumna, fue a la cárcel, hicimos, pidiendo ayuda, permiso al ministerio, hicimos unas escalas. El 90% de las personas que estaban allí habían tenido TDAH en la infancia y también un 80% negaba los síntomas en la vida adulta. Es muy interesante porque muchos TDAH graves, ¿por qué están en la cárcel? Porque han delinquido. Delinquir es saltarse una norma social, ¿no? Pues, un robo, malversación, ¿no? Porque no miden la consecuencia de su conducta a corto y largo plazo. Algunos que van con ideas sobrevaloradas de sí mismos piensan que van a sortear las leyes y nadie se va a dar cuenta, ¿no? Porque no piensan antes de actuar. Bueno, esto es la complicación, digamos, ya de cuadros más severos, y en entornos familiares donde se utiliza la violencia o hay una educación negativa, ahí ya se va configurando unos trastornos de personalidad disociales o psicópatas, ¿no? Porque se va complicando todo mucho más con otras patologías, y eso ya hablamos de la psicopatía. Bueno, también puede llegar uno a situaciones de poder o políticas, ¿no? Porque en la política hay mucha mentira y se miente y al final no hay consecuencias, y al final uno hace un mal uso de las situaciones que tiene de poder, ¿no? Y el poder corrompe muchas veces. ¿Cómo ayudar a esas personas que tienen TDAH a no sentirse culpables consigo mismos? A esos padres que saben que su hijo puede padecer TDAH y que tienen miedo por su futuro profesional. Luego, pues mirando a personas como Leonardo da Vinci, se sabe que tuvo TDAH. Estas personas luego también tienen superpoderes, ¿no? Cuéntanos. Exacto. A ver, el TDAH tiene una mente diferente. Bueno, todos tenemos mentes diferentes, que es la diferencia de cada uno, ¿verdad? Y muchos TDAH son muy creativos porque buscan novedad, se aburren en la rutina. Y en la búsqueda de la novedad encontramos también muchas soluciones a la realidad. Sin embargo, el TDAH hemos dicho que puede ser funcional. Hay hiperactivos funcionales, que la vida les va muy bien, ¿vale? Puede ser uno muy hiperactivo, y funcional significa que mi función ejecutiva es buena. Yo puedo tener TDAH y una buena función ejecutiva, pero puedo tener un TDAH con una muy mala función ejecutiva que empeora todo. ¿Qué significa función ejecutiva? Que yo paro, pienso, analizo, observo, capto todos los datos de la realidad, busco cuál es el problema o la causa, o me cuestiono dónde está el problema o lo que tengo que resolver. Soy capaz, por tanto, de analizar y sintetizar la información y priorizar. Eso es una buena función ejecutiva. Priorizo, busco alternativas a la realidad, y de cada alternativa miro a corto, medio y largo plazo. Entonces tomo una decisión en base a todos esos datos. Al mismo tiempo tengo flexibilidad cognitiva, es decir, voy a tomar una decisión y de repente en el camino tengo un dato que no había analizado y puedo modificar mi ruta. Eso es flexibilidad cognitiva. Con la flexibilidad cognitiva yo lo que hago es monitorizar. Monitorizo mi pensamiento y mi conducta. ¿Estoy haciendo lo que quería hacer? ¿Y en cuánto tiempo necesito hacerlo? Y ahí está el control del timing, el control temporal. La función ejecutiva me ayuda a tomar la decisión, iniciar, que muchos TDAH no inician, ¿vale? Los más inatentos se quedan en la idea, pero no ejecutan. Hay una disejecución. Y entonces llego hasta el final. Y al final hago una evaluación. ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Que es la evaluación que hacemos todos cuando nos vamos a dormir, ¿no? ¿Qué he hecho en el día? Sí. ¿He hecho lo que quería hacer? ¿O ha pasado el tiempo y he sido consciente de ese paso de tiempo?
¿Qué ocurre? Que hoy en día tenemos muchos ladrones del tiempo, ¿no? Claro. Sobre todo en las redes. Cuando me meto en Internet y voy a hacer una cosa y acabo haciendo otra. He perdido la monitorización de mi función ejecutiva. Los TDAH fallan en algo de todo este proceso de función ejecutiva. Fallamos en general todo el mundo. Un TDAH con más intensidad. Para que entendamos, porque si no parece que todo el mundo es TDAH, ¿no? Claro. El TDAH tiene que tener una manifestación de esos 3 síntomas en 6 ítems, que están en unas escalas codificados y con una frecuencia de muchas veces o casi todos los días. O sea, todos podemos tener despistes, a todos hemos perdido a veces las llaves del coche. Pero un TDAH las pierde con mucha frecuencia. Y eso tiene un impacto negativo en 2 áreas de la vida. A nivel personal, autoestima, confianza en uno mismo. A nivel relacional, se ha visto que muchos TDAH no son capaces de desarrollar todo su potencial, la carrera o mantenerse estables en un trabajo. Es más fácil, se ha visto, lo hizo Barclay, que es un psicólogo, un estudio que explica cómo hay muchos más accidentes de coche por distracción, por precipitación, porque cogen velocidad sin control y no se dan cuenta. Bueno, y tienen muchos más accidentes. También accidentes laborales, en el sentido de que en la adolescencia hay más accidentes también de quedarse embarazados porque por impulso se dejan llevar y no tienen un autocontrol adecuado en todas las áreas, en la comida, en la sexualidad, en el control de los gadgets, en el estudio, en su control conductual, ¿no? Eso les pasa. Y muchos TDAH les dificulta su TDAH a la convivencia a largo plazo, a ser capaces de mantener una relación a largo plazo, ¿no? o de ser fieles también en el control de su conducta, ¿no? Entonces, entender bien el TDAH es muy interesante porque te permite, para esto hay solución. Hay solución y conocerse y que la persona con la que compartas tu vida conozca cuáles son tus déficits para no estar peleando todo el rato ni interpretar es que no me quieres, sino es que, oye, tienes esta limitación, ¿no? Pero vamos a no justificar, que esto también se queja mucho los padres, claro, justifica todo a que tiene TDAH. Como tengo TDAH, pues puedo permitirme, no. Muy de TDAH también, ¿no? También. Salir por... Exacto, exacto. Dices, no, es que tienes TDAH, tienes que luchar más por lo que todos luchamos todos los días, claro, ¿no? Que es llegar puntuales, por pensar en los demás, es acabar las cosas hasta el final. Entonces, la medicación, el TDAH tiene 3 pilares de tratamiento. Medicación, psicoeducación, que es entender los síntomas, y luego psicoterapia. Entender los síntomas y que la familia, el entorno sepa lo que te pasa, que no lo haces a propósito, que no tienes mala intención. A ver, si tienes mala intención, a lo mejor lo que tienes es un trastorno negativista desafiante, ¿vale? Que hay gente con mala intención. Pero un TDAH suele ser bastante noblote, no tiene mala intención, puede ser interpretado como mala intención. Y luego psicoterapia, ¿no? Entender, trabajar con terapia cognitivo-conductual, cómo gestionar tus funciones ejecutivas, tips, trucos para no despistarte, utilizar el tiempo, el control del tiempo, con técnicas Pomodoro para estudiar o para trabajar, evitar el acceso a Internet, ponerte el móvil en modo avión cuando vas a trabajar, tener el cronómetro para decirte ha pasado 1 hora, ¿no? Porque se te pasa el tiempo. Bueno, son muchos trucos con los que tienes que ir trabajando o organizarte. Hay muchos trucos muy chulos. Yo les pongo a todos uno que es entender cómo priorizar en las tareas. Lo que es importante lo tienes que hacer hoy. Sí. Hay cosas que tienes que ejecutar hoy. 2, planificar. Es A, ejecutar. B, planificar. C, son cosas que te encanta hacer, que te salen muy fáciles, pero que pueden esperar. Y D, son las cosas que me preocupan, ¿no? A todos nos pueden preocupar cosas. Entonces, ¿qué hace el TDAH? ¿Por dónde empieza? Por el que más te gusta. Exacto. El TDAH empieza siempre por el D, ¿no? Que es lo que me apetece. Entonces, el TDAH tiene que trabajar todo el mundo, sea TDAH o no, tenemos que trabajar esto, pero es retrasar la recompensa, vale, y solo hacer D cuando has hecho A. Todos los días hacer algo solo hacer C cuando has hecho A. Ok. ¿Vale? B es la planificación. Entonces, tú tienes que planificarte la semana, el mes, lo que quieres conseguir este año. ¿Y qué toca hoy? Pues a lo mejor hoy a los TDAH les cuesta más lo burocrático. Papeles, sí. La ITV, los impuestos, sí, la letra pequeña, pero eso es urgente. O sea, tienes que dedicarle al día 1 hora, que puede ser tu hora infernal, porque te cuesta horrores, pero hazlo primero, quítatelo, hazlo a las 9 de la mañana.
Lo que más te cuesta, quítatelo. Genial. Entonces luego ya... Genial. Un TDAH tiene que tener su espacio de creatividad, pero también su espacio de exigencia. Entonces, momentos del día que estamos más ejecutivos, por la mañana que estás más despejado, hacer lo que más te cuesta, y por la tarde la parte creativa. O sea, buscar siempre tener una estructura que te permita llegar a lo difícil, pero lo fácil también hacerlo para cargar pilas, porque el cerebro funciona con esos 3 pilares: disfrute, descanso y focus. Okay. Cuando hacemos algo nos sentimos súper bien y entonces disfrutas el doble. Qué bueno. O sea, entonces poner por la mañana el hueso duro, por así decirlo, ¿no? El hueso duro. Buscar el momento en que más... quitarte la piedra gorda lo primero, ¿no? Que es lo que más nos cuesta. Y hacer primero lo difícil, lo costoso. Luego ya hacer lo que te gusta y tener tus momentos de relax. Bueno. Cada uno tiene que conocerse, pero tener una estructura. ¿Y qué hacemos con D? ¿Qué es D? De las preocupaciones. Pues D hay que convertirlo en A, en B o en C. Me preocupa que tengo un problema con mi novia, no sé cómo resolver esto. Sí. Vale, pues no lo voy a resolver por la noche porque es el peor momento. Vale. Estamos cansados todos, nos vamos a irritar, nos vamos a enfadar más, la dopamina está muy baja y entonces es mejor el sábado con calma, ¿no? Tomándonos una cervecita, relajados, vamos a hablar de este tema porque no podemos dejar pasar este comentario negativo que me hizo un día, ¿no? Entonces eso, ding, lo apunto y lo voy a resolver en un momento relajado, ¿no? Pasándolo bien. C, pero ejecuto y lo he planificado. Esto que me preocupa, ya sé cuándo lo voy a resolver. O tengo un problema con mi padre. Entonces, ¿puedo hacer algo hoy? No. Pero si lo tengo en la cabeza, el run, ¿no? No me quita concentración. Energía, concentración. Vale, ¿cuándo lo voy a resolver? Le escribo, papá, ¿cuándo quedamos? Y ya quedamos un momento. Entonces, ya previo a ese momento me preparo y lo analizo, pero ya no lo tengo en la cabeza con ese run. Y luego algo también que veo que es muy de TDAH es la impulsividad que has dicho y sobre todo las subidas y bajadas, ¿no? Estoy súper emocionado, súper contento, la vida es genial, me va fantástico, y luego ese pico bajo de no estoy haciendo nada con mi vida, qué mal me va, ¿no? Gracias por decirme esto porque es importante. El TDAH no regula bien sus emociones. Se deja llevar por el impulso emocional, tanto positivo como negativo. Pero falta la dirección de la emoción. Entonces yo cuando siento mucho, a lo mejor en ese momento estoy tan feliz que digo que sí a 1000 cosas. Cuidado, que te estás metiendo en huertos. Claro. Entonces falta freno, ¿vale? La inhibición, el freno, es fundamental. Y es lo primero que tenemos que tener. El TDAH no tiene freno. Sobre todo el hiperactivo. Entonces uno tiene que aprender a frenar. Piensa. Frenar es saber decir no. Y los TDAH muchas veces cuando están en la euforia pues dicen que sí, ¿no? O cuando están deprimidos se quedan enganchados en un run obsesivo del que a veces no saben cómo salir. El TDAH muchas personas con TDAH son muy tercas. Y muy difíciles de sacar o rescatar de lo que se llama el secuestro emocional. Cuando algo me sale mal, estoy dale que te pego que te dale y estoy toda una tarde. Hay que poner límite. La inhibición es frenar. Para con la tristeza, no la alimentes más. ¿Te has equivocado? No pasa nada. Vamos a analizar y revisa esa función ejecutiva. ¿Qué hiciste? ¿No? Trabaja ese proceso para aprender de la experiencia y no volver a cometer el error. Si frenas, muchas veces no te equivocarás. Tenemos que parar más. En esta sociedad acelerada hay que hacer pequeños frenos a lo largo del día. Entonces, tener un horario... Las comidas nos sirven bastante de horario para recargar dopamina, recargar con la comida energía. Y la serotonina es un resultado de que nuestra función ejecutiva es buena. Y a lo largo del día empezamos fuerte, nos cansamos, paramos, comemos, recuperamos energía y volvemos, ¿no? Hay que saber gestionar la propia energía y el TDAH le cuesta, en general nos cuesta a todo el mundo, pero cuando nos conocemos bien es mucho más fácil gestionarnos. Entonces, parar, el freno y tener varios parones a lo largo del día nos ayuda a recalcular la ruta y decir, ¿dónde voy? ¿Qué quería hacer? ¿No? Y acabas mejor el día. El famoso multitasking. O sea, ¿se puede hacer 2 cosas a la vez o es realmente una ilusión?
A ver, el multitasking famoso nos da la sensación de estar como en un tío vivo, adrenalina. Flujo, ¿no? Eso, como comentaba antes, el DH se presiona a sí mismo para hacer cosas. Entonces nos autoengañamos queriendo hacer muchas cosas. Y el multitasking nos mola, nos encanta. Sí, súper productivo. Y nos da sensación de súper productividad, ¿no? Sí, súper power, ¿no? Exacto. Que no es cierto, porque hemos perdido mucho tiempo. De hecho, en un estudio en Estados Unidos se hicieron en una empresa, quitaron lo que era acceso a Internet en determinados trabajadores y compararon 2 semanas y 2 semanas. La productividad se duplicó cuando no había acceso a Internet. ¿Por qué? Porque en cada momento que desconectamos y miramos la red o miramos el móvil o miramos algo, volver a reconectar es un tiempo que hemos perdido. Y esos milisegundos no lo damos cuenta. Y además, hasta que volvemos a centrar la atención, nos cuesta. Perdemos mucho. Se pierde eficiencia y eficacia. Por tanto, es un error. El multitasking genera un poquito de ansiedad que nos da sensación, y entonces vivimos con sensación, pero no con objetividad de eficacia. Entonces, ¿cuál es el consejo? Hacer lo que toca en cada momento. Es la vida mindful que se ha puesto de moda, porque toda la vida en Occidente se ha hablado de la contemplación, de estar en el presente, ¿no? De vivir lo que toca, y viene un poco del budismo todo el tema del mindfulness, pero en el fondo te ayuda a ser consciente, a no analizar 50 cosas, a vivir lo que toca en cada momento, sentir. Si conduces, conduce. Si comes, come. Si estás con una persona, estás con ella, ¿no? Entonces la vida te cunde el doble y vives la vida en profundidad. El multitasking nos hace vivir una vida superficial, gastar tiempo. Sí. Las redes son time consuming. Sí. Nos roban tiempo. Hemos entretenido el cerebro, pero ¿qué hemos hecho? ¿Cuántas horas se nos han ido? Y muchas veces estamos con el móvil revisando historias de Instagram totalmente banales o de TikTok por miedo a confrontarnos, por miedo a pensar en lo que estamos haciendo, por miedo a sentirnos solos muchas veces. Súper bueno esto que dices. Todo esto es una borrachera de actividad, de información, ¿no? De ocupar el tiempo para no tener espacios de reflexión o intimidad o de encuentros con nosotros mismos. Nos da miedo, como dices, la soledad. Nos da miedo encontrarnos con nosotros, ¿verdad? Porque es pararte a pensar o decir, bueno, ¿cómo soy? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Y huimos de todas esas preguntas. Pero en el fondo, al final de la vida, se nos pregunta esto, o nos preguntaremos esto: ¿qué he hecho con mi vida? Entonces, el reto está en tener momentos de encuentro con uno mismo. Había bueno, yo he tenido mucha suerte, he tenido muy buenos mentores y he tenido mucha suerte. Y Fernando Sarrais decía, tienes que ser el mejor amigo de ti mismo. Me encanta. Entonces, ser el mejor amigo de ti mismo es, en el fondo, hablarte bien, quererte bien, animarte a ti mismo cuando tienes que animarte, igual que le animarías a un amigo, quererte a ti mismo para no depender del amor de otros, sino porque te quieres, sabes amar a otros. Entonces ya tus relaciones van a ser constructivas, no van a ser dependientes. Es encontrarte, sí, es estar orgulloso contigo. Es la buena autoestima. En el fondo es conocerte, desarrollarte, superarte. San Agustín, que tenemos unos clásicos muy buenos en Occidente y no les escuchamos, decía, conócete, quiérete, supérate. Wow. Entonces, si no paramos y no reflexionamos, no nos conocemos. Y si no nos queremos, difícilmente cuidaremos de nosotros mismos o de los demás. Y difícilmente nos superaremos. Y nos superamos porque nos queremos. Qué bueno esto. Y solo cuando nos queremos nos superaremos bien y sacaremos lo mejor de nosotros mismos. Y Viktor Frankl, que es un famoso psiquiatra judío que estuvo en los campos de exterminio nazi, le preguntaban, tiene una entrevista muy, muy interesante online, bueno, tiene muchas, y hay una en la que uno le preguntaba, bueno, el entrevistador le preguntaba pues, cómo la gente podía ser feliz, porque claro, este psiquiatra en los campos de exterminio veía que todo el mundo luchaba, el instinto de supervivencia activaba toda la fuerza del ser humano. Y está el libro de El hombre en busca de sentido, que lo recomiendo, y él explica en un momento, dice, claro, ¿qué hace feliz al ser humano? Cuando él salió y se dedicó luego a la psiquiatría, como él era psiquiatra, se encontraba gente que se quería suicidar y él decía, dentro de
campo de exterminio donde no había libertad, queríamos todos vivir. Salgo, hay libertad y quieren morir. Entonces, ¿qué ocurre en la mente, ¿no?, del ser humano? Claro. Entonces, bueno, la persona es feliz. Quien no tiene fe, porque el tener fe es algo que llena la vida de una persona y le llena de sentido. Pero hay muchas personas que no tienen fe y no necesariamente. ¿Qué busca entonces el ser humano? Porque todos tenemos dentro de nosotros la trascendencia. Dice, pues uno es feliz con el trabajo porque uno desarrolla y se hace mejor con el trabajo o sirve a la sociedad a través de su trabajo y ama su trabajo. Por eso hay que buscar trabajos que nos apasionen. 2, lo que nos hace felices es el amar. Amar a otro. Amar a otra persona, amar a la familia o amar la naturaleza, amar mascota. A tu mascota, amar, porque el ser humano necesitamos amar. Y el tercer lugar, cuando el ser humano se encuentra con la dificultad, el sufrimiento, la enfermedad, la imposibilidad, la incapacidad, que todos vamos a vivir, porque todos vamos a tener en algún momento, vamos a depender de otros, ¿no? En esas situaciones, ante la enfermedad, el dolor, el ser humano tiene la grandeza de la superación. Solo el hombre, la mujer, somos capaces de superarnos. Y esa es la grandeza del ser humano. Somos más que biología, más que nuestro cerebro, ¿no? Y eso es la grandeza del ser humano. Por tanto, tener TDAH significa que tu cerebro está madurando más lento, pero tienes que luchar, ¿no? Cuando damos medicación, ponemos al niño que tiene un TDAH al mismo nivel que otro que tiene que también estudiar. O sea, el TDAH no es magia, o sea, la medicación no es magia. La medicación te ayuda a que tú te pongas a estudiar, a que inicies, ¿no? A que tu cerebro vaya madurando y desarrollando sus redes neuronales hasta que las desarrolla, y podemos quitar medicación a veces, otras veces disminuirla o únicamente para los momentos que necesitan. Qué bueno. Me encanta esto de la paradoja de la elección, ¿vale? Es lo siguiente. Básicamente, cuando, por ejemplo, estamos detrás de un trabajo que queremos que nos cojan sí o sí, que nos encanta, que es súper guay, el trabajo de nuestros sueños, y nos cogen, nos ponemos súper contentos. Pero, sin embargo, cuando en vez de... Bueno, hemos aplicado a muchos sitios y nos cogen en dos que nos gustan mucho, que son guays, que también nos vemos, que encajamos, ¿no? Pero el hecho de elegir nos pone mucho más tristes, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque toda elección exige una renuncia. Pero al final, esta es la vida. En la vida tenemos que aprender a renunciar. Renunciar a una persona que no te corresponde porque no te quiere del mismo modo. Renunciar a un trabajo, renunciar a una oportunidad porque eliges otra. Entonces, toda elección exige una renuncia. Y lo que nos atormenta es a veces pensar si teníamos que haber cogido el otro camino. El coste de oportunidad, ¿verdad? Exacto. La cantidad de opciones que hay es lo que nos dispersa, lo que nos entristece. Lo que nos entristece en el fondo es pensar que hemos perdido algo. Es quedarnos en un pensamiento erróneo de que hemos perdido alguna oportunidad. Y dices, oye, espera, pero si estás eligiendo. Me encuentro con mucha gente joven que dice, yo no quiero casarme porque la familia me quita oportunidades. Sí, te da muchas otras. Claro, al final, cuando uno elige elige un trabajo, o hay gente que tiene que tomar decisiones que implican, una vez has elegido constituir una familia, que es una empresa de por vida, ¿no? Y además que vale la pena, es la mejor inversión, porque luego te cuidarán y luego es un legado al mundo. Pero en toda elección vas a renunciar y decir, vale, prefiero cuidar más a mi familia que estar en un top X en una empresa. No, pues sí, es que no estoy renunciando, estoy ganando oportunidades. Depende de cómo mires la elección. Claro. Si tu mirada es positiva, un pensamiento positivo, es centrarte en lo que tienes, no en lo que has dejado atrás, no en lo que has perdido. ¿Y por qué no va a ser mejor lo que tú elegiste? A veces nos hemos equivocado en la vida, pero esas equivocaciones también son aprendizaje o experiencia. Y hemos de aprovechar esas oportunidades porque a lo mejor nos abren otras. Si en la vida se puede llegar a Roma en barco, en coche, en avión, y no tiene por qué ser mejor el avión. En coche es muy divertido, ¿no? O sea que hay que saber vivir. Qué guay. Rupturas. ¿Cómo superar una ruptura? Una pareja de muchos años, realmente nos hemos imaginado todo el futuro con esa persona y pues se da que no.
¿Qué herramientas das para salir de ese momento, ¿no? De esa tristeza, de esa soledad, de esa frustración? Toda ruptura es una pérdida de alguien a quien has querido. En el fondo, cuando nos enamoramos, en el enamoramiento hay una proyección de lo que somos en la otra persona. No es tanto lo que la persona de la que nos hemos enamorado es, sino la idea que nosotros nos hacemos de la otra persona. Entonces, cuando esa idea no es real, viene la frustración, la caída. Si esa persona no te corresponde, probablemente no es la persona de tu vida. Es lo más seguro. Ahora, de esa relación lo que tenemos que aprender es qué ha pasado, conocernos, conocer qué ha pasado para lo que hemos hablado antes, ¿no? La reflexión del autoconocimiento, ¿no? Porque a veces idealizamos y a veces el enamoramiento es inmaduro. ¿Sabes? Todo enamoramiento tiene un pico de emoción que nubla la inteligencia. Si no nos enamoráramos, la especie se extinguiría. Porque todo enamoramiento tiene digamos, una activación de de muchos neurotransmisores que nublan la inteligencia, ¿no? Cuando pasa el enamoramiento, que dura unos 6 meses, baja y ya vemos al real o a la real. Entonces es ahí cuando uno decide querer. Ya no es que estoy con ella porque estoy enamorado, sino ya le quiero con sus defectos, con sus limitaciones. Y es ahí donde hay que, desde el principio, que construir la relación con una buena comunicación, un entender que buscamos lo mismo, que queremos el mismo proyecto, que tenemos los mismos valores, los mismos fundamentos. Digamos que tu pareja va a ser el mejor socio para tu vida. O sea, uno tiene que elegir al compañero de vida o a la compañera de vida. Entonces hay que elegir un buen compañero, alguien que te comprenda. Mira, hay una cosa muy interesante, muy bonita que siempre digo, es que el amor de una relación para largo plazo tiene que tener los 5 dedos de la mano, ¿vale? Eliges bien a una persona cuando, uno, sois buenos amigos. Primero es el amor de amistad. Y a los amigos se les comparte todo de manera desinteresada, no exigiendo. Cuando empieza la exigencia entre los dos, la hemos fastidiado. Exacto. 2 es la relación de paternidad-maternidad. Te puedo cuidar cuando estás enfermo. ¿Soy capaz de cuidarte? ¿O capaz de perdonarte? Como me perdonaría mi madre. También exigirte en ese sentido. 3, la filiación. O sea, ¿puedo dejarme querer? ¿Puedo ser vulnerable contigo? 4 es la relación de hermandad. Imagínate que falla algo de todo esto. Saber romper la relación siendo buenos hermanos, sabiendo que nos hemos querido, que nos hemos hecho mejores, que nos hemos ayudado a crecer, a conocernos bien, que no vamos a hablar mal el uno del otro, que no vamos a rajar al otro ni a la otra. ¿No? Eso es ser buenos hermanos, que eso es ser buenos amigos. Entonces, uno puede entender que a lo mejor no somos compatibles para lo que queríamos, pero somos personas y vamos a respetarnos, ¿no? Y por último, que es lo que está pasando en la sociedad, que estamos dándolo lo primero, y eso es equivocado, es ya el cariño afectivo sexual, ¿no? O físico, que solo corresponde a una relación de intimidad. Lo que pasa es que se está generando, estamos queriendo una sociedad que utilizamos los cuerpos de los demás a nuestro beneficio o por puro placer, que cada uno haga lo que quiera. Yo no me voy a... Pero en el fondo nos hacemos daño, nos utilizamos y eso deja un impacto en las personas, ¿no? Yo creo que tenemos que cuidar más los cuerpos, respetar las personas, ¿no? Entonces, esta es un poco una visión que hace que en el fondo, si queremos algo a largo plazo, si no queremos algo a largo plazo, pues cada uno que elija libremente. Y por último, lo que es propio de la exclusividad de una relación con una persona, ¿no? De intimidad, que es la relación más, el afecto físico, ¿no? El afecto pues que es más personal, ¿no? Más íntimo, la entrega de la intimidad, ¿no? Que lo darías solo a esa persona y no lo darías a un amigo, no lo darías a tu padre o a tu madre, ¿no? o a un hermano. Entonces, esto es un poco, yo creo que ayuda mucho porque al final en esta sociedad se está invitando a empezar solo por lo último, cuando es el C, la gratificación, y no estamos trabajando lo que es la relación
con lo costoso de una relación, lo que es cuidar a otros, saber renunciar, dejarse cuidar, escuchar, acompañar, compartir, ¿no? Que esto es lo que más cuesta y requiere de función ejecutiva. La recompensación última pues es lo que a veces utilizamos lo primero y acabamos utilizándonos unos a otros para nuestro placer y se hace una relación más egoísta y menos de donación. ¿Se puede tener un balance en todas las áreas de tu vida? Ayer tenía una conversación con un amigo, me decía, claro, bueno, la vida es muy, muy difícil, ¿no? Tenemos trabajo, en este caso pareja, claro, luego deporte, salud. ¿Cómo estar en todos lados? O sea, realmente es muy complicado, ¿no? Sí, es muy complicado y no podemos estar en todos lados todos, ¿no? La madurez viene a trabajar ese balance de las cosas. Hay tiempo para todos y sabemos gestionar bien el tiempo. Y no necesariamente tenemos que estar mucho tiempo con mucha gente, sino el tiempo necesario y de calidad. A veces hay épocas de la vida en las que hay que trabajar muchas horas, sobre todo la gente más joven, o épocas de mayor responsabilidad que hemos de saber balancear para dedicar el tiempo necesario también al autocuidado, que sin el autocuidado se nos derrumba la casa, y el cuidado también de la familia, de los amigos, y dedicar tiempo a las cosas. Cuando no llegamos es que estamos gestionándonos mal. Y esto es un aprendizaje de vida. O sea, al principio cometemos errores en ese balance, pero cuanto antes gestionamos bien nuestra vida y tenemos un horario, antes vamos a vivir con más serenidad y más tranquilidad. Mucho estrés viene de una mala gestión de la propia vida y el propio tiempo. Entonces, pararnos, pensar, ordenarnos, saber renunciar, saber decir no, ir a lo importante. Hay cosas que no sirven de nada. Quítalo de en medio. Céntrate en lo importante. Precisamente el amigo con el que estaba ayer me decía, tío, es que ahora mismo me apetece tener novia, claro, pero es que si lo busco no va a venir nunca, ¿no? Ese efecto boomerang. ¿Qué le dirías a estas personas que se sienten solas porque, bueno, están buscando pues, una relación que no llega? ¿Qué tips les darías aquí? Hay que sacar tiempo para ir al mercado, pero no todos los mercados te van a llevar a buen puerto. Hay mercados de buen pescado y otro mercado que no es de buen pescado. O sea, si quieres encontrar a alguien a largo plazo, busca buenos ambientes. Gente que tenga tus propios valores y hay que generar esos espacios de encuentro con gente valiosa, pues think tanks o voluntariados. Me encuentro con muchas chicas que buscan chicos y muchos chicos que buscan chicas, son 10 fantásticos. Pero no se encuentran. ¿Qué ocurre? Las chicas son más solidarias, los chicos se van al fútbol. Las chicas no, bueno, muchas van al fútbol también. Sí. Pero hay que hacer cosas, compartir momentos y compartir actividades para conocer a la gente. Si no compartes, no conoces. O sea, un ligue de una discoteca de una noche, bueno, puede funcionar, ¿no? O el Tinder, que mucha gente ahora va buscando por Tinder, pues no sé lo que va a funcionar. La verdad, quiero decir, hay que buscar entornos donde puedas conocer a gente como tú y para eso invertir tiempo. Y salir de tu área de comodidad, del capricho. En Internet no vas a encontrar mucha cosa, en los videojuegos tampoco, o las chicas, no sé, o comprando tampoco, ¿no? O sea que tenemos que buscar hobbies o actividades culturales, deportivas, naturaleza, no sé. Hay que conocer a la gente en entornos donde vayamos a compartir también esas actividades con la persona que elejamos luego de compañero de vida. ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que están en una carrera profesional que no quieren por pues un poco miedo a lo que piensen sus padres? Pues esto se ve mucho, por ejemplo, en abogados, en médicos, ¿no? Por ejemplo, que, bueno, padre médico, abuelo médico y el niño tiene que estudiar medicina 100% o tiene que... ¿no? ¿Qué les dirías cuando ese sentimiento no cuaja, ¿no? Lo que quieren mis padres, lo que quiere mi familia de mí, con lo que yo quiero de mí? Bueno, hay un punto en el que tienen que ser valientes y primero aclararse consigo mismos, porque a lo mejor les gusta la medicina y no lo hacen o lo hacen... O sea, tienes que tomar las decisiones a partir de los 18 años, bueno, desde siempre, desde jovencitos, no por querer agradar, sino por lo que de verdad vale la pena o crees que eres valioso y que aportas valor a la sociedad y atreverte. Pues
me he encontrado con gente fantástica que quería, una mujer maravillosa que es ahora egiptóloga. Entonces ella hizo telecomunicaciones, porque sus padres le dijeron que estudiando historia no iba a conseguir nada. Hizo telecomunicaciones y ahora ha hecho historia y ahora se ha dedicado a ser egiptóloga. Entonces, dices, bueno, pues hizo lo que sus padres le aconsejaron, probablemente se ha posicionado en la sociedad muy bien y a la vez ahora está haciendo algo que le encanta. Entonces, flexibilidad. Que si has hecho algo por tus padres y resulta que has madurado más tarde y te das cuenta que no estás donde querías, toma una decisión y haz un cambio. Sé flexible, no te quedes atrapado en la queja de hice esto amargado porque mis padres querían. Bueno, elegiste decidir en base a lo que tus padres esperaban. O sea, no eches la culpa a tus padres, madura. A partir de los 18 años uno puede aprender. Qué bueno. ¿Cómo empezar a salir de una depresión? Sé que es un tema complejo que quizás da para otro podcast, pero aquí sí que pinceladas darías a las personas que no ven salida, que ven que, bueno, que su futuro es de color gris. En esta vida hay solución para todo, menos la muerte que no soluciona nada. Eso dice mi madre. En la vida hay solución para todo. Quizás es la mirada, el modo como estás mirando la vida lo que te hace que te deprimas. Entonces a veces entramos en bucles de pensamientos no realistas basados en la emoción y no en la razón. Entonces, fundamental pedir ayuda. Hay cosas que no hay que pedir ayuda a todo el mundo por todo. O sea, hay niveles de tristeza que uno tiene que entender la tristeza, conocerla, aceptarla, ir a la raíz y sanar la raíz. La tristeza es una emoción que nos dice que he perdido algo. Entonces, uno tiene que identificar qué es lo que he perdido. El orgullo, porque a lo mejor nos encasquillamos en la tristeza por ser orgullosos o por tener la razón. Oye, sal de ahí, ¿no? No te quedes atrapado en el victimismo y supérate, ¿no? Conócete y supérate, pero porque te quieres y por amor a los demás, ¿no? Y luego pedir ayuda a un especialista. Para la depresión a veces hace falta medicación si la depresión es moderada o grave, y si es leve, pues a lo mejor una psicoterapia es suficiente. Entonces, la psicoterapia, ¿qué viene a hacer? Trabaja tu manera de pensar, modifica esos pensamientos que son planteamientos erróneos que nacen de creencias nucleares de la propia vida, que te has ido poniendo etiquetas a tu propia mente. Y dices, pues soy raro, entonces me comporto como una persona rara. Pues deja de comportarte como una persona rara, empieza a ser tú mismo, a atreverte a ser tú mismo, a cometer errores, a frustrarte y empezar a ser normal, ¿no? Y compórtate y verás cómo puedes. Pero a veces necesitamos una psicoterapia para salir de eso. Y lo que más atrapa en la tristeza es la terquedad. Entonces, dejarnos ayudar es un paso fantástico de humildad y de que todos somos vulnerables. Y es importante dejarse ayudar y seguir las indicaciones hasta que nos dan el alta, ¿no? Porque a veces me encuentro con gente que empieza pero abandona. Y es, oye, no te justifiques. La ansiedad se ha vuelto un problema muy común hoy en día, ¿no? ¿Cómo distingues una ansiedad normal, bueno, pues por estrés, por trabajo, por actividad, de un caso clínico, de una ansiedad clínica? Hay que diferenciar lo que es la ansiedad normal propia de que tengo una entrevista de trabajo y me pongo un poco nervioso, ¿no? La ansiedad se activa, pero cede en el tiempo. Sí. Está relacionada con un evento. Al principio, todos nos hemos puesto nerviosos cuando hemos hablado en público. Sí. Con el tiempo y la práctica cada vez te pones menos nervioso porque haces una exposición y vas ganando confianza. Y entonces vas ganando también capacidad cognitiva de centrar la atención y ir avanzando. Esa ansiedad que nos ayuda a focalizar es buena, ¿vale? Es negativa cuando me dispersa, me distrae. Entonces, ¿cuándo es patológico? Cuando no corrijo, cuando no soy capaz de corregir y soy una persona ya al final ansiosa. Todo es ansiedad. Entonces ahí hay que pedir ayuda, primero psicoterapia, o a veces si hay una base ansiógena que me impide dormir. Y si no duermo bien, al final estoy más nervioso al día siguiente. Y entro en un bucle y llevo un mes que no duermo, pues obviamente hay que ir al médico para resolver rápidamente, primero dormir bien, bajar la ansiedad y cambiar estilos de vida y estilos de afrontamiento de pensamiento. Entonces, ansiedad patológica es cuando dura más de X meses, dependiendo de la patología. Si es una reacción fóbica, pues hay que ver la causa de esa fobia y hacer una terapia de exposición. O si es una causa de un estrés postraumático, hay que ver el evento estresor y hay unas terapias muy buenas que trabajan y permiten mejorar o superar la ansiedad. Lo bueno de la psiquiatría es que hay mucha solución para casi todo. Digo casi porque hay veces que hay que poner medicación ya de por vida, como un diabético, y no pasa nada. Y hay que aceptar que, oye,
es que mi cerebro tiene una depleción o una falta de dopamina y necesito bloqueadores de la dopamina. Pues fantástico, qué bien que tenemos solución para ello. Toma la medicación y no la dejes. No la dejes porque si no tiene una repercusión negativa en tu vida, en tu familia, en la sociedad, ¿no? Que eso es lo que ocurre a veces en la esquizofrenia o patologías psicóticas o en el trastorno bipolar, que necesitas un eutimizante o un estabilizador del humor, quizás de por vida. Pero eso no te hace menos, ni te hace más. Esto es como la diabetes. Oye, ¿es diabético? ¿El diabético es menos? ¿O el miope? Yo soy miope y tengo que ponerme gafas, pero eso no me hace más tonta, ¿no? Simplemente me pongo las gafas y punto. El TDAH es lo mismo que la miopía. Claro. Me pongo las gafas de la atención, mejora mi atención y punto. Se corrige y ya está. No vamos a hacer un drama del TDAH. Total. ¿No? ¿La adicción es una huida o una búsqueda? Una huida. Muy buena pregunta. Toda adicción es una huida, una evasión, porque la realidad me frustra y en el fondo me frustro yo. Cuando nos metemos en el mundo de la adicción estamos evitando el sufrimiento, evitando la frustración, evitando vernos a nosotros mismos, aceptar nuestras limitaciones y aceptar la vulnerabilidad. Ya para ir un poco concluyendo, Pilar, estoy disfrutando muchísimo, pero esto tiene que llegar a su fin en algún momento. Si pudieras poner una frase en valla gigante para que lo pudiese leer todo el mundo, ¿qué sería? ¿Una frase? Sí, cortita, así. Conócete, quiérete y supérate. Muy bien. Pues ha sido un auténtico placer, Pilar. He disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo. Espero que la audiencia también y un placer tenerte con nosotros. Igualmente. Muchas gracias. Y bueno, a todos vosotros, por favor, si podéis suscribiros, dar un like, darle calor al canal. Vamos a seguir trayendo gente que aporte valor y que ayude tanto como Pilar. Y muchísimas gracias por estar ahí.